¿Se siente cómodo? ¿Sí? ¿Quién no está cómodo así? Estamos lindos, no tenemos calor por lo menos, estamos bien. Espero que no se me vuelen las hojas. Vamos a ver cómo hacemos acá. Ahí está. Bueno, gloria sea al Señor. Uy, se enojó uno. Dios es tan maravilloso. Nadie está por casualidad en esta tarde, aquí en esta casa, en la casa del Señor. Cada uno de nosotros estamos por el propósito maravilloso de nuestro Dios. Amén. Somos más que privilegiados, porque un día Él nos escogió. Un día Él miró nuestras vidas. Lo dice su santa palabra, la Biblia. Dice que somos escogidos desde el vientre de nuestra mamá. Ninguno de nosotros teníamos idea, pero el Señor nos escogió. Por esa razón estamos aquí en su casa, alabando, glorificando su precioso nombre y confiando en el Señor. Y así orando también por todos los que están en sus casitas, que sabemos que muchos están ahí, están pasando un poquito de calor dentro de la casa, porque están aisladitos. Pero el Señor está con su mano de poder también para guardarlos, para protegernos. Y la palabra de Dios dice que, y yo sigo confiando y sigo creyendo esa promesa, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a nosotros no nos llega. Quizás ahí pasa, ahí está, pero ahí está el Señor, bajo la sombra de sus alas, dice, que allí podemos estar nosotros seguros, bajo la sombra de las alas del Señor. En esta tarde, noche ya, vamos a hablar sobre los creyentes que creen. La palabra creyente, y obviamente la palabra creer se deriva del creyente. Si uno dice creyente, está indicando como que cree. Y los creyentes creen. Y los discípulos siguen. ¿Sabe que el Señor habló tanto a mi corazón en este día, con estos pasajes, con este tema? Y podía recorrer con mi mente cuántos momentos el Señor me enseñó a que tanto creer y seguir son dos cosas sumamente importantes en la vida del cristiano. Yo dije hace un momento que nadie está por casualidad. Todos hemos sido escogidos por el Señor y con un fin, con un propósito. Nadie está acá porque si no, el Señor tiene un propósito específico para cada una de nuestras vidas. Y quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, al capítulo 4. Vamos a mirar allí unos versículos. Y me gustaría que usted se imagine este momento allí con los discípulos, o sea, el Señor Jesús primero. Previamente, antes que esto aconteciera, lo que vamos a leer acá, Jesús había pasado por esa prueba tan grande, tan difícil, aparte de haber ya estado allí teniendo ese contacto tan especial con Dios, pero estaba en el desierto y nada más ni nada menos que con una visita que no era nada agradable, que todos sabemos, porque todos hemos leído el capítulo 4 de Mateo y sabemos que Jesús fue allí al desierto y ¿quién se le presentó? Que no sé si tenía ganas de hacerle compañía o qué, pero era el mismo Satanás. Y sabe que a veces esto nos hace pensar que si Jesús tuvo que lidiar con Satanás, porque lidió con Satanás, como quien dice comúnmente, ¿quiénes creemos nosotros que no somos para a veces tener esas luchas también? También el enemigo a veces viene a tratar de hacernos daño, acercarse para molestarnos, ¿o no le ha pasado?
Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Sentir esa presión del enemigo. Pero lo más precioso es ese ejemplo que quedó plasmado en las Sagradas Escrituras y que nos bendice. Nos bendice tanto al saber y que de allí nosotros también obtenemos la misma fuerza para poder ser tentados en todo, pero no caer en la tentación. Que ahí está lo diferente. Todos podemos ser tentados, claro que sí, pero no caer en la tentación. Allí está la victoria. Y si Jesús lo logró ¿para qué? Para darnos también a nosotros la fuerza y el poder a través de su sangre maravillosa que vertió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos mantenernos firmes y adelantes. Amén. En el nombre de Jesús. Después de ese suceso, Jesús sale en busca de quienes le iban a seguir. Y dice el versículo, fijémonos el 18. Dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por las orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al agua. ¿Por qué? Dice que vivían de la pesca. Jesús los llamó. Síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas, dice esta versión. Ahora, vamos a la nueva versión internacional que dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, el otro Andrés. Estaban echando red al lago, pues eran pescadores. ¿Qué eran estos muchachos? Pescadores. ¿Saben que algo impactó tanto mi corazón cuando lo empecé a estudiar y a mirar? Cuando el Señor Jesús sale de la tentación en el desierto, la palabra de Dios lo dice, y después usted léalo bien en el capítulo, dice que Jesús salió fortalecido en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo vino y le devolvió esas fuerzas que físicamente, posiblemente había perdido, las fuerzas físicas, por el ayuno, porque era normal. Haga un ayunito de 3 días nomás y el cuerpo lo siente, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuántos han hecho ayuno de 3 días? Por lo menos. Ah, ¿y se siente o no se siente? Sí. Y a veces es bueno ayunar, ¿ah? Y sabe que a veces cuando no ayunamos, bueno, el Señor se encarga que de alguna manera ayunemos. ¿Ah? Te manda una gastroenteritis, te manda alguna cosita y listo, va a ver cómo va a ayunar. No quería ayunar de la buena, va a ayunar de la mala, dice el Señor. Entonces, yo todo este tiempo con el tema que tengo que hacerme varios estudios que me piden y que uno tiene que ser obediente y hacerlo. Y en su mayoría eso tiene que ir en ayuna, tiene que ir en ayuna, tiene que ir en ayuna. Y bueno, yo digo, Señor, ya que estoy en ayuna, voy a ponerle un propósito y lo aprovecho. Así hago de paso. Pero volviendo al tema, cuando sale Jesús de allí y comienza a andar a la orilla del mar, ya comenzaba el ministerio del Señor Jesús sobre la tierra. Jesús podría haberlo hecho solo, tranquilamente, porque era Jesús, porque era Dios, porque no necesitaba compañía para ir y predicar, para ir a enseñar, pero no lo hizo solo. Él buscó a quienes le siguieran, a quienes aprendieran a creer y a seguirle. Y saben que cuando Jesús les dijo, sin duda que, porque me gusta lo que dice acá, ¿no? Dice que al instante, dice, Jesús lo llamó, vengan a mí y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y el versículo 20 dice, y enseguida
dejaron las redes y lo siguieron. Aquí dice exactamente casi lo mismo. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Fíjense, y me llamaba la atención el impacto que hizo la presencia de Jesús en la vida de aquellos hombres. Ese día fue un día totalmente distinto para ellos. Ellos salieron con la misma costumbre de todos los días, a trabajar. Su trabajo era la pesca. Y salieron con el mismo ímpetu, con la misma fuerza, con la misma idea, quizás con nuevos proyectos, pero salieron a hacer la tarea que estaban acostumbrados a hacer. Pero ese día quedó marcado en sus vidas, porque se encontraron con alguien tan especial como Jesús. ¿Y cuál fue el impacto tan maravilloso que tuvieron? Que a mí me gusta cuando dice, y al instante. O sea que no pusieron ningún reparo, no rezongaron, no cuestionaron nada. Dice, al instante, ¿qué hicieron? Dejaron las redes y le siguieron a Jesús. La atracción maravillosa que produjo el Espíritu de Dios en las vidas de esos hombres rudos de mar, que estaban acostumbrados, como muchas veces les he enseñado, acostumbrados totalmente a las tormentas y eso no los asustaba a ellos. Ese maravilloso Jesús les dijo, síganme. Y al instante ellos le siguieron. Saben que hay una importancia muy grande en la importancia del creer. Y si miramos Lucas, capítulo 9, versículo 57, dice, allí es otro el acontecimiento. Aquí Lucas cuenta esta historia y cuenta estas cosas que pasaron. Y Lucas es muy detallista en todos sus escritos. Y el versículo 57 dice, mientras caminaban, esto no habla del llamamiento a los discípulos, no. Simplemente Jesús había estado en la aldea, previamente a eso había habido, ¿no es cierto? A ver, para que nos ubiquemos mejor en la historia. Ya el Señor estaba con sus discípulos, ya aquí en el libro de Lucas, ¿no? Ya Jesús había sanado a un endemoniado, ya el Señor les había comenzado a decir que pronto Él iba a partir de la tierra, pero estaba haciendo su ministerio. Y mientras caminaba, esto fue diferente, yo quiero que usted note esa diferencia. No sé su Biblia, pero la mía dice lo que cuesta seguir a Jesús, como título. Y dice, mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vaya. Un caso distinto. Cuando Jesús sale, llama a sus discípulos. Y los discípulos no sabían, no habían escuchado. En ese momento escuchan el llamado de Jesús. Inmediatamente le siguen. En este caso, Jesús está pasando y alguien se acerca y se ofrece a seguirle a Jesús. Es distinto, ¿eh? Y yo pensaba tanto, yo digo, Señor, qué precioso que es aprender a creerte a ti, a creer en el Señor. Porque se puede, yo anoté una frase, se puede creer sin seguir y se puede seguir sin creer, porque es así. Se puede creer, pero bueno, yo creo. ¿Cuántas personas dicen, no, sí, yo creo en Dios? Veo que a veces cuando usted le quiere hablar a una persona, a un familiar, no, yo también creo en Dios, dice. Todos dicen que creen. Pero
No sé si saben el significado de la palabra creer. Dicen simplemente así, yo creo. Pero ¿saben qué precioso es? Sentir ese llamado, como Jesús le hizo a los discípulos en ese momento. Y poder no sentir temor, ni remordimiento, ni dolor, ni nada, por despojarse del yo personal. Dejar todo y seguir al Señor. Ahí está la victoria. Ahí está la victoria. Como les pasó a los discípulos. No cuestionaron nada. Si nosotros seguimos leyendo el pasaje de Lucas, vamos a entender que allí el que se ofreció estaba cuestionando algo. Ah, pero mire, primero, cuando Jesús dijo, bueno, si querés seguirme, seguime. Él dijo, sí, pero espere que voy a hacer tal cosa y vuelvo. La importancia del creer nos lleva a no sentir dolor por despojarnos del yo personal, por despojarnos de lo mío, de eso interno, de aprender a rendirme totalmente a los pies de Jesucristo. De aprender a decirle, Señor, yo ya, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora tú vives en mí. Y eso lleva en ese creer. Eso es lo que nos lleva a creer, a decir, me despojo de lo mío, me despojo de mis sentimientos, me despojo de toda mi idea, de todos mis argumentos y sigo a Cristo. Y sigo al Señor. Y yo se lo puedo decir y garantizar por los años que conozco al Señor y aprendí a seguir al Señor. Jamás Dios nos decepciona. Nunca, 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 nunca. Al contrario, siempre Dios es fiel a sus promesas. Siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que el justo va a vivir por la fe. Allí comienza el creer. El aprender a creer, como les pasó a Jacobo, a Juan, a Simón, a Pedro, que llegaron a ser discípulos así, en el llamado instante, al instante. No solamente ellos dejaron el medio de vida que tenían, porque su medio de vida era la pesca, su trabajo. Dejaron tantas cosas que le tenían apego. No por eso yo creo que ellos dejaron, ¿no es cierto?, se independizaron tanto que abandonaron sus familias, no. Porque Dios es un Dios ordenado. Y Dios tenía, y el Señor tenía sus tiempos y sus formas. Y de esa manera ellos servían y andaban con Jesús. Habían aprendido a andar con Jesús. Y las familias habían aprendido que sus esposos, en este caso sus padres o sus hermanos, andaban con Jesús. Y qué bonito es cuando Jesucristo impacta nuestras vidas. Que de a poco la familia comienza a darse cuenta que aprendemos a andar con Jesús. Porque ya nuestra vida comienza a cambiar. Ya nuestros apegos no son los apegos que teníamos antes. Ya las prioridades de nuestras vidas no son las mismas. ¿Por qué? Porque aprendemos a andar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con Jesús. ¿Hemos logrado eso en el entorno nuestro? Que nuestra familia se dé cuenta. Y sabe que cuando la familia, el familiar, que no tiene a Cristo, pero se da cuenta,
Comienza a respetar y a decir, no te toco tus horarios de culto. Algunos al principio, ¿qué hacen? Te lo hacen a propósito, Cuando recién comenzaban el camino del Señor, ¿a cuánto les ha pasado? Que te venían justo a la hora del culto. Yo recuerdo que yo era niña, de niña me llevaron a la iglesia. Y yo recuerdo a mi madre más de una vez rezongar y verle que se ponía mal cuando era la hora del culto y resulta que llegaban los familiares a visitarnos. Hasta que un día se pusieron firmes mi mamá y mi papá y le dijeron, mire, nosotros les esperamos tal día, pero nosotros vamos a la iglesia tal día y tal día y tal día. Y le pusieron los días. Y la familia, los familiares comenzaron a ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y la familia empezó a ver que valía la pena a ese Cristo de poder que seguíamos. Y se empezaron a ubicar. Porque Jesús es ordenado. Aleluya. Y eso me impacta mi vida. Me gusta tanto que tenemos un Dios tan maravilloso. Dejaron todo. Estos pescadores reconocieron las prioridades de su vida, sobre todo esos vínculos terrenales que podían existir. Habían aprendido a ordenar sus prioridades. Y saben que muchas veces para el buen crecimiento del cristiano tenemos que aprender a ordenar nuestras prioridades con Dios. Y no creamos que Dios es egoísta y que se va a llevar todo nuestro tiempo o que se va a llevar todo lo que nosotros tenemos o somos. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Él se ubica y Él nos ubica. Y todo terminamos para la gloria y la honra del Señor, siendo más que victoriosos por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el Dios que tenemos. ¿Saben? Hay algo importantísimo en la vida del creyente, porque el creer se acompaña con la fe. Y la fe debe estar en acción. Muchas veces yo he hecho este ejemplo que es muy sencillo y que me lo han venido y me lo han planteado, ¿no? A veces algunas personas, pero me dice, pastora, yo le pido oración porque necesito un trabajo mejor, porque yo quiero trabajar. Ajá, bueno, vamos a orar. Y yo por ahí empiezo a indagar, ¿no es cierto? Y digo, bueno, pero a ver, ¿a qué hora salí a buscar trabajo? O le pregunto a la mamá, porque la mamá, a veces la mamá, ¿no? Las mamás son las intercesoras de todo. Entonces viene la mamá, pastora, ore por el nene. Como dije el otro día, el nene necesita trabajo. Ajá. ¿Qué edad tiene el nene? 40 años tiene el nene. Necesita trabajo, mi nene. ¿Y a qué hora se levanta su nene? Y a las 10. Pero el nene dice, yo tengo fe. Sí, pero la fe sin obra, ¿qué dice la palabra? Muerta. Cuando hay fe, hay movimiento. Si uno dice, tengo fe, se tiene que notar. ¿En qué? En el ánimo, en el decir, voy adelante, salgo adelante en el nombre de Jesús. Tengo fe, pero me pongo esa fe en acción y sé que Cristo no me va a dejar caído, como dice su palabra, sino que al contrario, me levantará en el nombre de Jesús. Porque la fe nos activa para seguir adelante. Tengo fe, claro que tengo fe, pero la voy a poner en práctica la fe. Imagínense cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés,
vas a hacerme caso. ¿Se acuerdan la historia? Muchas veces la contamos. Tan precioso, y yo me la imagino, tan bello. Dijo, vas a cruzar el Jordán. Ajá. Y cuando Moisés estuvo frente allí, ay, ay, ay. Pero tenía una promesa. Dios le había dicho, lo vas a cruzar con el pueblo. Imagínense cuando Dios le comenzó y le dio las órdenes y le dijo, tienes que avanzar. ¿Qué locura le estaba pidiendo Dios? ¿Cómo va a avanzar si el agua estaba ahí? Pero, ¿quién le pisa los talones a Moisés en la fe? Porque la Biblia dice que Moisés, ¿qué hizo? Comenzó a caminar. Puso la fe en acción. Si Dios me lo dijo, pues lo va a hacer. ¿Cómo? No sé, pero lo va a hacer. Y comenzó a andar. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y el agua se dividió. Y el pueblo, dice, pasó como por tierra seca. Aleluya. Gloria al Señor. La fe es acompañada de la acción. No lo busque, pero Santiago 2:20 dice, la fe sin obra, lo dijimos recién, es muerta. Hay una versión que dice, la fe sin obra es inútil. No sirve. Los creyentes creen. Y están los que siguen. Están los discípulos que siguen. Pero están otros que siguen. Dice también la palabra del Señor allí, que la multitud seguía a Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús predicaba, cuando andaba por las aldeas, por las ciudades, por la orilla del mar. La gente lo seguía. Y le seguían multitudes a Jesús. Ahora, ¿se acuerdan ese momento tan especial? Cuando tanto tiempo habían estado allí escuchando la palabra de Jesús, las enseñanzas, que se había hecho tan tarde y empezaron a tener hambre, pero nadie se quería ir y encima estaban entre medio del monte, así que ¿a dónde iban a ir a comprar? Y vinieron a decirle a Jesús, ¿sabe, Señor? Mire, ya empieza a despedir la multitud porque la gente tiene hambre. Y me encanta la respuesta de Jesús. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo? Yo le hubiera dicho, yo se lo diría en la traducción Estela. ¿Para qué me molestan a mí? Vayan y denle de comer ustedes. Vayan, hagan de comer ustedes. Si yo estoy haciendo mi tarea, ustedes hagan la otra. Pero Señor, acá alguien fue y dijo, señora, yo vi un muchachito, tiene unos pancitos, unos pececitos. Bueno, tráiganlo, les dijo Jesús. Otra vez, Señor, salvándole las papas. Y el Señor hizo un milagro más que extraordinario. Y lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. Y hoy lo sigue haciendo en cada una de nuestras vidas. Porque dígame si no, Dios no le multiplica. ¿A cuánto Dios nos multiplica? Aleluya. Yo lo veo todos los días de mi vida. Gloria sea al Señor. Y allí el Señor hizo el milagro. ¡Ay! Cuando todos vieron ese milagro. ¡Qué hermosura! Y la palabra de Dios dice que muchos seguían a Jesús por ¿qué? Los panes y los peces. Les venía, pero más que de 10, ¿ah? Oh, vamos a seguir a Jesús. Mirá si tenemos la comida gratis. Vamos a seguirle al Señor. ¿Sabían a dónde iba a estar Jesús? Allá en la aldea, allá se iban. Ese es un seguir sin creer. Es un seguir por conveniencia. Y lamentablemente ese seguir es como la hierba.
Es como las flores estas, que uno las ve bonitas hoy, pero dentro de un par de días más, ya de hecho, ya hay algunas que ya están sequitas. Dura muy poco. El entusiasmo. No, yo voy a servir al Señor. No, yo voy a hacer esto. No, póngame acá. No. Pero resulta que van pasando los días, va pasando esto, lo otro, y empieza alguna pruebita. Viene el viento contrario y ya empiezan a temblar. Ay, Señor. Y cuando quiere acordar, la parábola de la semilla no fue sembrada en buen campo, buena tierra, y se seca rápido. El Señor quiere creyentes que crean, discípulos que sigan, firmes, fuertes y valientes en el nombre de Jesús. No por el pan y por los peces, sino pensando y agradeciendo la muerte maravillosa en la cruz del Calvario, porque a través de su muerte hoy eres salvo, tú y yo, para la gloria y la honra de Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Hay una diferencia del seguir de los discípulos. Estaban los que acompañaban en el ministerio hasta el final, distinto a los que le seguían por el pan y por los peces. Los discípulos acompañaron a Jesús casi hasta el final. Algunos, dice la palabra, que ahí se quedaron al pie de la cruz, porque el sacrificio lo hacía el Señor, pero ellos allí estaban al pie de la cruz, lo siguieron hasta el final, con todas sus debilidades, ¿no? Como Pedro. ¿Se acuerda los líos que se mandaba Pedro y Jesús tenía que solucionárselos? Como cada uno de ellos. Pero le seguían a Jesús. Allí estaban firmes. Yo no sé si hoy hacemos un balance, qué tipo de discípulos queremos ser. Los que vamos a seguirle al Señor porque nos conviene, porque el Señor ha prometido guardarnos, porque ha prometido estar con nosotros, porque ha prometido que no me va a faltar nada. O porque realmente he aprendido a amarle al Señor y ser agradecido con mi Cristo. Porque si no está Cristo en mi vida, no tenemos vida. No tenemos vida si no está el Señor. Aleluya. No solo debemos ser del grupo de los que creen, no, sino tenemos que ser de los que se comprometen en servir al Señor. Porque hay algunos que son del grupo, yo creo, pero no, yo no me involucro, yo no me comprometo, a mí me dejan tranquilo, a mí me han decepcionado, entonces yo. Y lamentablemente hoy la desconfianza en el humano es pan de cada día. ¿Por qué? Porque el humano mismo no se gana la confianza. Porque no sabemos hacer las cosas como corresponden. Porque siempre estamos haciendo cosas que sin pensar, sin darnos cuenta, sin siquiera tener la idea que si con lo que hablo, con lo que digo, cómo me muevo, voy a dañar a alguien. Simplemente estoy en el círculo del egoísmo propio, de que basta que yo me sienta bien, yo lo demás no me importa. Y allí está el error. Pero cuando nosotros nos disponemos a ser discípulos que seguimos al Señor, vamos a también ser discípulos que vamos a aprender a servirle al Señor. Y que cualquier servicio que viene a nuestra mano será una bendición. Porque ante los ojos de Dios los servicios no tienen categoría. ¿Sabía usted? No crea que porque estoy acá detrás del púlpito mi servicio es más grande que el suyo, es más grande que el de Olguita, que el de Gracielita, que el de las hermanas que vienen a limpiar todos los días acá, que tempranito vienen y por ahí no les abren la puerta, ¿no es cierto? Y se quedan sin llave. Y tengo que andar, Gustavo, ¿dónde está? La llave, las hermanas están afuera.
No. Todo lo que venga a nuestra mano para hacer para el Señor, hagámoslo para su gloria y para su honra, porque tiene grande galardón, dice la palabra del Señor. Aleluya. Seguir ese propósito del Señor en nuestro servicio es cumplir con el plan del Señor. Y sabe que venía a mi mente también esta tarde esa parábola también muy conocida. La hemos predicado muchas veces. La parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Esa ilustración que Jesús le hizo a los discípulos, también se las enseñó. Y que había aquel que como recibió uno solito, dice, no, yo tengo un tremendo susto que me lo vayan a robar, voy y lo escondo. Entre que tenía uno solo, no fue capaz de hacer nada con eso solo que tenía. Y muchas veces nos pasa, no, tengo esta tarea para hacer. No le doy importancia. Y nos equivocamos. Porque ante los ojos de Dios, la tarea que el Señor ha puesto en tus manos y en mis manos es de gran estima. Aleluya. Y Dios la recompensa. Porque la palabra de Dios lo dice. Nada de lo que hacemos para Dios es en vano. Nada, nada, ni lo más grande ni lo más pequeño. Todo Dios tiene su recompensa. Así que miren si no tenemos deseos de servir al Señor. No por la recompensa, porque sé que la recompensa viene y está. Ese es el compromiso del Señor y Él lo cumple. Somos nosotros los que tenemos que cumplir con Él para ser acreedores de esa recompensa. Otra de las cosas preciosas que Jesús les enseñó a los discípulos para que le siguieran, aparte de creer, aparte de ser justificados pues por la fe, que le pudieran seguir, también era trabajar en equipo. Les dije al comenzar que Jesús podía haber hecho el ministerio de salir a predicar Él solo, sin necesidad. Sin necesidad de buscar a los discípulos, ¿o no? Pero Jesús armó su equipo. Y yo pensaba, hoy, ¿no? ¿Cuántos jugadores son los que tienen los equipos de fútbol? 11. Más los suplentes. Claro. Sí. Más los suplentes. Te pregunto a quienes saben, porque yo no sé mucho. Sé más o menos el fútbol, pero no tanto. Y yo se me ocurrió pensar, digo, me parece que que después de que el que inventó el fútbol, que inventó, ¿no es cierto? Eso, me parece que el que inventó los equipos de fútbol fue el Señor. El primer equipo de fútbol lo inventó el Señor cuando fue y tomó a todos sus discípulos. Y eso sí que salieron campeones mundiales. Eso sí que fueron jugadores, pero a toda prueba. Aleluya. Porque a ellos sí, muchos de ellos les tocó sufrir cárcel, persecuciones después. No fue chiste. Que a nosotros no, gracias a su misericordia grande. Pero Jesús armó su equipo, aprendió y les enseñó a trabajar en equipo. Y fíjense en que yo pensaba, digo, que que se la arriesgó el Señor. Porque Él iba llamando a este, iba llamando a aquel, empezamos a ver a los pescadores. Pero si seguimos más adelante, porque es larga la historia y la hora se va. Pero después también el Señor, ¿no es cierto?, fue y llamó a uno que era administrativo, cobrador de impuestos, Mateo. Y más adelante llamó a un profesional, Lucas, médico. O sea que el equipo lo armó con varios tipos de profesionales. Cada uno tenía su cultura, su forma. Unos tenían más cultura que otros, obviamente.
Porque un médico como Lucas, sin duda que tenía una cultura más alta que a lo mejor los pescadores. Puede haber sido, no lo sé. Pero lo que a mí me impacta es cómo el Señor les enseñó de tal manera que los 11 aprendieron a compatibilizar entre ellos. Aprendieron a empatizar como equipo. Sin importar, claro, porque sos vos médico, vos sos de la crema. Y vos como sos pescador, sentate más allá atrás. No. Los 11 andaban con Jesús, aleluya. Los 2 equipos andaban con Jesús. Andaban, le seguían, se sentaban con Jesús, escuchaban a la gente. Glorificaban a Dios cuando había un milagro. Eran uno solo, sin importar en el estatus social que cada uno de ellos tenía. Y es tan bíblico que hay que aprender a ser que el primero puede llegar a ser el último. Y que el último puede llegar a ser el primero. Es bíblico, ¿eh? Por eso, en el trabajo del servicio al Señor, en los discípulos que son llamados y que creen y que le siguen, debemos aprender a armonizar aquí en la tierra, en el entorno en que estás, con quienes te toca trabajar. Si no armonizamos aquí en la tierra, menos podremos hacerlo en el cielo. ¿No le parece? La prueba está aquí. Acá comienza la escuela. Me gustaba esto, porque me los imaginaba los discípulos. Sin duda Lucas, ¿no es cierto? Sin duda otros de ellos también muy destacados. Podían discutir temas más profundos, pero habían aprendido a ponerse a la par y tratar también el tema y aprender de aquellos humildes pescadores. Y los pescadores no se hacían los agrandados porque sabían estar en la tormenta, y a lo mejor los otros que eran de manito más sencillitas, ¿no es cierto? Porque un médico, usted mírele la mano del médico y mire la mano del albañil. ¿Se ha dado cuenta usted? ¿Cuánto vamos al médico? Yo, mire, hacía 10 años aproximadamente que de tanto en tanto iba a hacerme un control, así como para obedecer, ¿no es cierto? Pero hacía 10 años que no me tocaba este último tiempo, por estas razones tengo que estar más seguido, ¿no? Y a mí me llama tanto la atención, yo miro las manos de los médicos, ¿no? Y unas manitos que, mientras ellos escriben, mientras ellos mueven la mano, yo digo, se nota que nunca agarraste una pala, nunca un ladrillo, ¿no? Obvio. Pero ese médico se dedicó a eso. Pero está el otro que tiene sus manos curtidas, que tiene sus manos callosas, que aprendió a agarrar el hacha, la pala, la zapa, la herramienta. Y los discípulos que tenían ese tipo de manos gruesas, fuertes, no los subestimaban a los otros porque eran de manitos más delicadas, no. Aprendieron a convivir juntos. A pesar de las diferencias que podían haber tenido entre ellos. Por lo que en sí eran, como profesionales cada uno. Pero en Jesucristo, todos somos uno. Uno somos en el Señor. Creo que hay una alabanza antigua, ¿no? Que decía antes, somos uno en el Señor y en el poder de su fuerza, algo así, no me acuerdo bien cómo era. No están ahí a lo mejor las chicas que se acuerden, estas niñas, ¿no? Porque son más jovencitas, son de esta época de ahora, pero no, yo estoy buscando niñas de la época mía, que obviamente las niñas de mi época acá no están, para acordarse, ¿eh? Pero qué importante que es aprender a ser unos en el Señor. Cuando aprendemos a ser uno, aprendemos a hacer cordones de 3 dobleces.
¿Mm? ¿Y sabe usted que los cordones que se hacen de 3? Vaya, rómpalo. No se rompe, ¿verdad? No se rompe. Entonces, ¿vale la pena que seamos uno en el Señor? Claro que sí. Seguir a Jesús todos juntos. Y si uno se va quedando atrás, vamos, el otro lo espera. Dale, dale, dale. No seamos egoístas. Hay un montón de anécdotas y cosas bonitas que yo aprendí a leer y que tengo en mi memoria. Una de ellas viene en este momento que dice que los gansos suelen hacer las manadas. ¿Y qué hacen los gansos? Dice que se suelen, cuando llega el tiempo de emigrar, especialmente los que son silvestres, se van a otros lugares, obviamente, como todos los veo, todas las aves hacen eso. Eso sabemos que es algo natural que Dios les ha dado. Y sabe que me llamó tanto la atención porque dice que siempre hay uno de los gansos, uno va adelante, pero a veces el ganso más viejo va atrás. Y quizás yo pensaba, ¿no? Traté de pensar con mente de ganso. ¿Y por qué el viejo va más atrás? Porque no se puede las alas, no se puede las patitas. Porque a nosotros los que ya somos ganso viejos nos pasa, ¿eh? Los más jóvenes van adelante y nosotros vamos. ¿Eh? A mí me pasa con mis nietos. Ellos bonitos, yo los bendigo siempre porque cuando salen siempre hay uno que va a esperarme y me va a dar su brazo. Y a lo mejor los otros van adelante y yo quiero apurarme, pero no me da. Ya soy gansa vieja ya. Y entonces ese ganso más viejo dice, va atrás. Pero va atrás porque cuando se ve que alguno de los otros ha sido herido o se cansa, este viejo, a pesar de ser viejo, lo anima. Dale, vamos que podés. Vamos que... Y lo espera hasta que lo une otra vez a la bandada. Así sería la palabra, no manada, bandada. A la bandada de gansos. Y así salen todos juntos. Qué lindo, ¿eh? No es como aquel creyente viejo, no, yo ya me la sé todo. Sí, ¿querés crecer? Arréglatela. Así como me la arreglé yo. Hay algunos que dicen, yo pagué derecho de piso en esta iglesia. Tipo, soy el campesino. Juntos. Porque cuando el Señor venga a buscarnos, nos va a llevar a todos juntos. Aleluya. Gloria al Señor. Qué precioso que es esto. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús podía haber hecho, vuelvo a repetir, hecho solo todo su ministerio. Pero buscó el equipo. Porque en las filas del Señor, y yo varias veces he hecho énfasis en esto, ¿cuántos nos acordamos? Y estos somos de los más viejos. Esas famosas historietas y películas de El Llanero Solitario. ¿Ah? ¿Cuántos nos acordamos? Levanten la mano los que somos, no se hagan los jóvenes, porque no, tampoco lo son. Claro, los más jóvenes dicen, ¿y eso qué? Dice acá el ángel, dice, ¿y eso qué? Esa era una historieta de uno que, por eso le llamaban llanero solitario. Él podía todo solo, el tipo, todo. ¿Se acuerdan la historieta esa? A mi esposo le encantaba ver esa historia, esa película del llanero solitario. Y aparecía con el caballo y andaba solo en los campos y llegaba solo a donde había lío y solo peleaba y peleaba contra los indios y siempre ganaba el tipo. Eso era en la ficción. ¿Se acuerda Marcelo y María? ¿Se acuerdan? Siempre ganaba el tipo. Y uno decía, ¿cómo va a ganar siempre este solo con todos los indios? Pero él ganaba. Y ya todos sabíamos cómo terminaba la historia, la película. Siempre iba a ganar. Era una película, una historieta nada más. Los llaneros solitarios no existen. En el servicio al Señor nos necesitamos unos a los otros.
No podemos estar solos. Nos necesitamos. Usted no necesita de la hermana, del hermano que está al lado. Como familia, ¿nos necesitamos o no? Sí. Quienes no tenemos a nuestro cónyuge al lado, hoy nos damos cuenta que lo necesitamos. A veces uno, como ser humano, ¿no es cierto? Porque algunos dicen, y esto a veces, no sé a veces cuál será el pensamiento del viejo, ¿no? Pero yo le puedo contar el pensamiento a veces de las viejas, porque hablo más con las viejas. Este viejo me tiene ya harta. No sé a qué hora se va para yo descansar. Esas son viejas de otra iglesia. No son de aquí. No. No son de aquí. Y si no están mirando el reloj, ¡ay, sonamos! Ya va a venir este hincha, dijeran los niños. Son de otro lado. Por eso digo, no sé qué pensar al viejo, pero el viejo puede decir lo mismo. ¡Ay, por qué voy a llegar a la casa! Tengo que ir a verle la cara a la misma vieja. Y tengo que ir a escucharle el mismo rezongo a la misma vieja. ¿Y qué haces esto? ¿Qué haces lo otro? ¿Que por qué no hiciste aquello? ¿Por qué no hiciste lo otro? Acá tampoco hay de esos viejos, ¿verdad? Tampoco. ¿Cuánto nos necesitamos? Todos. Porque necesitamos creer. Necesitamos, como dice el título, ser creyentes que creemos. Pero necesitamos ser discípulos que hemos aprendido a seguir juntos al Señor. Amén. Recuerde lo que le dije, porque si solamente nos dedicamos a creer, vamos a ser solamente espectadores. Pero cuando nosotros nos dedicamos a creer y a seguir y servir, ya somos protagonistas también. El que solamente cree ve la bendición de más lejos. Ah, la creo porque la veo. Pero aquel que cree, ve y sigue y busca y alcanza, se bendice al 100%. Aleluya. Porque es la promesa del Señor. Aleluya. Ese aplauso déselo al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Recuerde que se puede creer sin seguir y se puede seguir sin creer. Pero si queremos los mejores frutos, si queremos las mejores bendiciones del Señor, ¿sabe cuándo las vamos a obtener? Creyendo y siguiendo. Las dos cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero que usted, así como está sentado, todavía no se ponga de pie. Esto lo sentí del Señor en esta tarde. Cierre sus ojos. Nadie tiene que mirar a nadie. Simplemente vamos a decirle, Señor, los que de verdad lo sienten. Si usted no lo siente, no lo haga. Pero si usted siente que aprendió a creer en este Dios maravilloso, que inclusive ya ha recibido cosas por creer, pero que está dispuesto a seguirle y a servirle en el lugar que está, solito se va a poner de pie. Pero si no lo siente, si solamente siente solamente que cree o solamente que quiere seguirle nada más, quédese sentado hasta que el Señor le hable.
y pueda sentir los dos llamados: creer, seguirle y servirle con un corazón sincero, a quien dio toda su vida en la cruz del Calvario por cada una de nuestras vidas. Aleluya. Dígale en sus propias palabras: Señor, yo quiero seguirte cada día de mi vida. Te prometo seguirte y servirte, Señor, cada día de mi vida. Aleluya, Señor. Tenga este momento, un momentito nada más, no le voy a llevar mucho, un momentito. Pero dígale al Señor cuánto le ama. No le pida nada al Señor, porque el Señor ya sabe de lo que tenemos necesidad. Solo dígale cuánto le ama. Solo dígale cuánto le quiere servir y seguir. Aleluya. Sí, Señor, aleluya, yo creo en ti, Padre. Yo creo, Señor, en ti, creo en tus promesas, Padre amado. Pero quiero seguirte cada día quiero seguirte y servirte, Señor. Urishama la bacanda rabarabasita la marabacay. Señor, mira cada vida, Señor, que estamos en esta noche aquí, Señor. Padre, que una doble unción de tu Santo Espíritu, Padre, ahora caiga sobre cada vida, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Urrisha malabara barabara bacanda rabara basida la marabacaya ahí. Harabarachisa la marabacanda rabara basaya ahí. Te adoramos. Por siempre creer. Sí, Señor, creo en ti. Aunque no pueda verte, Señor, eres. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.